participamos de la comunión de los creyentes, la cena del Señor. Es un momento muy especial en que nosotros estamos conmemorando a nuestro único y suficiente Redentor, el Señor Jesucristo. El Señor, cuando estableció la cena del Señor, Él dio la instrucción precisa de que lo hiciéramos en nombre de Él, en memoria de Él. Y por eso el día de hoy vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir la instrucción que Él dejó. Vamos a hablar de ese Señor al que nosotros hemos conocido por medio de su palabra, la palabra de Dios, el verbo de Dios. Al Señor se le llama de múltiples formas en las Sagradas Escrituras. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Cordero de Dios, el Santo de Israel. Tiene tantos nombres por los cuales la Biblia lo describe. Pero uno de ellos es un nombre muy especial que utilizó el apóstol Juan en el Evangelio de Juan. El apóstol Juan le llamó el Verbo. Y vamos a ver qué significado tiene este título que le dio el apóstol Juan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Dios, por medio del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, inspiró a Juan para que él escribiera un evangelio diferente a los otros tres? Los otros tres evangelios son sinópticos. ¿Recuerdan que un día hablamos de eso? Son evangelios que tienen un contenido similar, hablan de los mismos temas y presentan prácticamente la biografía del Señor Jesucristo. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo desde el momento que Él fue concebido en el vientre de su madre, nació, anduvo aquí entre nosotros, realizó milagros, proezas, maravillas, dio evidencia de quién era, evidencia pública, manifestando su poder y su autoridad sobre todo, y al mismo tiempo cumplió con ese plan de redención, se entregó voluntariamente en la cruz del Calvario, fue muerto en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, y luego de eso ascendió al cielo, a estar allá a la diestra del Padre intercediendo por nosotros como nuestro abogado. Los evangelios sinópticos describen todo esto con lujo de detalle, pero el evangelio de Juan se enfocó en otro aspecto importantísimo del Señor. Un aspecto que no es que pasaron por alto los otros evangelios, pero que había que reforzarlo, y por eso el Señor, en su sabiduría perfecta, Él decidió que el último evangelio que iban a escribir sus discípulos lo escribiera Juan, y lo escribiera de esta forma, describiendo al Señor no solamente en su humanidad, sino que describiendo a nuestro Señor Jesucristo en un aspecto importantísimo de Él, en su deidad, reconociendo la deidad del Señor Jesucristo, que Jesús es Dios. Y el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente, escribió sobre el Señor Jesucristo, pero sobre ese Señor Jesucristo eterno, ese Señor celestial, ese Dios eterno que vino al mundo en forma de hombre, envuelto en un cuerpo igual que el suyo, igual que el mío, para poder actuar y poder cumplir esa promesa que había sido manifestada por el Padre en el Edén cuando el hombre pecó. Sobre eso nos habla el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, y nos hace ese énfasis de la deidad del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos, es el único ser que en su naturaleza tiene una unión que no la tiene nadie más, porque Él presenta esa unión hipostática en donde posee todos los atributos de Dios, por ser Dios, y posee también todos los atributos y las características de un ser humano, porque es un ser humano también, igual que usted y que yo.
Esa unión hipostática de las dos naturalezas, tanto la divina como la humana, solo la posee nuestro Señor Jesucristo. Por eso se sobreentiende que el Señor Jesucristo es un ser especial, es nuestro Redentor, nuestro Salvador, es nuestro Dios manifestado en carne, y él mismo lo dijo. Cuando Felipe le preguntó, le dijo, muéstranos al Padre, Señor. ¿Cuál fue la respuesta que le dio el Señor Jesucristo a Felipe? Tanto tiempo que me han tenido entre ustedes, y me dices, muéstranos al Padre. El Señor Jesucristo es la manifestación encarnada de Dios, y sobre él vamos a hablar hoy, sobre el verbo del cual escribió el apóstol Juan en el primer capítulo de este Evangelio de Juan. Así que les invito a que me acompañen en oración para pedirle al Señor que nos guíe, que nos oriente este mensaje. Padre, estamos acá congregados, contentos porque nos permite estar juntos como iglesia, toda la iglesia en una jornada única. Gracias, Señor, por tu amor, por toda esa bendición que manifiestas para esta iglesia. Venimos, Señor, a conmemorar la memoria del Señor Jesucristo, nuestro Redentor, a obedecer la instrucción del Señor Jesucristo, que lo hagamos en memoria suya cuando tomemos la cena del Señor y cuando participemos en la comunión de los creyentes. Y por eso estamos acá, Señor. Ayúdanos, guíanos, ilumínanos. Ayúdanos a que tu palabra cause un impacto en nuestros corazones, que no se quede guardado ese beneficio en el corazón, sino que se proyecte hacia nuestra familia, hacia todas las personas de nuestro entorno. Bendice tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ubicarnos entonces en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan está en el Nuevo Testamento, para el que no lo sabe. ¿Cómo no lo van a saber? Después de Apocalipsis, dice la hermana acá, pero yo creo que anda un poco perdido, no sé. ¿Qué dicen ustedes? El tema de hoy es el verbo. Ubiquémonos en el primer capítulo de Juan, en el capítulo 1 de Juan, versículo 14. Dice acá el texto, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Acá, hermanos, en este versículo 14, estamos hablando del verbo, pero el verbo en este capítulo 1 tiene un contexto, ¿verdad? Desde el primer versículo. Así que los invito a que se ubiquen en el Evangelio de Juan, pero allá arribita, ¿verdad? En el versículo 1. Y leámoslo todos, para que entendamos de qué es lo que estamos hablando. Vamos a comenzar. Ya tienen todos Juan 1, ¿verdad? Versículo 1. Leámoslo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, usted se preguntará, si usted lee así literalmente, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, bueno, ¿qué es el verbo?
¿Se acuerdan en la escuela cuando aprendimos qué era el verbo? Era la palabra que determinaba la acción de una oración, ¿verdad? Pero también esta palabra verbo, este eh, título que se le da al Señor, se puede traducir como palabra, el verbo, la palabra de Dios. Y Juan está utilizando esta palabra, en el idioma original es el logos, en el principio era el logos era con Dios, y el logos era Dios. Cuando él se refiere a logos, se refiere a un término que era bien común, no solamente para el pueblo de Israel, sino que también para los gentiles, para los griegos, para los romanos y todos los gentiles de ese entonces, que entendían ese idioma griego. Porque recuerdan, el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego común, ¿se acuerdan? ¿No? El discipulado primer nivel. Quien no se acuerde, hay que mandarlo de nuevo al primer nivel. El apóstol Juan utilizó esta palabra logos, el logos, refiriéndose a una palabra que era bien común para todos. Ya dijimos, tanto para los judíos como para los gentiles. ¿Por qué era común? Bueno, para los judíos, porque los judíos hacían mucha referencia a la palabra de Dios en sus enseñanzas. Toda la palabra de Dios que había sido manifestada, toda la palabra que había sido revelada hasta ese entonces, y que estaba compilada y que ellos estudiaban, hablaba sobre el logo de Dios o la palabra de Dios. Y podemos ver un ejemplo. Si nos vamos al Salmo 33, versículo 6, podemos ver cómo era una expresión bien común para el pueblo de Israel. Hablar sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Y referirse a lo que Dios había manifestado por medio de quién? De los profetas, al pueblo de Israel. El Señor hablaba al pueblo de Israel por medio de los profetas. Y todo lo que estaba compilado en las escrituras era palabra de Dios manifestada a los profetas para que fuera escrita y que el pueblo la conociera. El Salmo 33:6 se refiere a la palabra de Jehová en esta forma. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Esta es una referencia a ese mismo logos, a ese mismo verbo que el apóstol Juan está mencionando ahí en el capítulo 1. En el principio era el verbo, el logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y miren lo que dice el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora regresemos al Salmo 33:6. Por la palabra, por el verbo de Jehová, fueron hechos los cielos y todo el ejército. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo, por la palabra de Dios. Pero miren, ahora vamos a entender un poquito más cuando leímos al inicio el versículo 14. Ahora vamos a entender qué representa ese verbo o a quién representa ese verbo. Y dice el versículo 14 de Juan 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, ya no solamente era lo que el pueblo de Israel entendía como la palabra de Dios. Ahora el pueblo estaba entendiendo lo que representa la palabra de Dios. La palabra de Dios era la descripción de esa segunda persona de la Trinidad que vino a manifestarse al mundo en carne, que vino a manifestarse de esa forma para que por medio de sus
sentidos que percibían a este ser que estaba ahí frente a ellos, tanto el pueblo de Israel como toda la humanidad pudieran recibir la evidencia de Dios mismo encarnado, cumpliendo una función de redención que él había prometido en el Edén. El Señor Jesucristo entonces representa a la palabra de Dios, representa el verbo. Desde el inicio, el Señor ha existido. Hay muchos que discuten de que el Señor fue creado. Hay algunos que dicen que el Señor Jesucristo comenzó a existir en el momento que fue concebido en el vientre de María. Bueno, aquí el apóstol Juan no está diciendo otra cosa, está diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio, siempre, desde la eternidad, el Señor Jesucristo es eterno. Hay que diferenciar dos conceptos, y eso estamos estudiando el tercer nivel, no sé si es el estudiante del tercer nivel acá, en el discipulado. El Señor tiene dos características dentro de sus atributos. El Señor Jesucristo es eterno, coeterno con el Padre. Él es coigual con el Padre. El Señor ha existido siempre porque Él es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. El Señor es eterno. El Señor no comenzó a existir en el momento que fue depositado en el vientre de María. No. El Señor ha existido siempre. Si Él es el creador. El Señor Jesucristo ahí está. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y miren acá, más claro no puede estar. Y el verbo era Dios. El Señor Jesucristo es Dios. El apóstol Juan, en este Evangelio de Juan, está hablándonos sobre la deidad del Señor Jesucristo. Está confirmándonos. Si no lo entendieron en los tres evangelios anteriores, entiéndanlo acá. Jesucristo es Dios. El Señor que vino acá y se manifestó en carne es Dios. Y el Señor Jesucristo es eterno porque es Dios. Y el Señor Jesucristo entonces preexistió, o sea, existió antes de venir al mundo en forma de carne. Tenemos que tener bien claro esos dos conceptos, porque, como les digo, hay algunas personas que andan pregonando, y yo he escuchado en las redes sociales algunos que han dicho esto. Bueno, el otro día me sorprendí cuando escuché un señor que dice que es pastor, estaba diciendo que el Señor Jesucristo vino al mundo, sí, que lo vieron y lo escucharon las personas que fueron testigos del Señor, sí, pero que el Señor no tenía un cuerpo físico como el nuestro, dijo él, ¿verdad? No lo estoy diciendo yo, que no tenía un cuerpo físico como el nuestro, sino que era una especie, y miren, no supo dar la explicación, al final, miren con lo que salió, dijo, era una especie de holograma. ¿Qué les parece? Y entonces, ¿a quién fue el que tomaron los soldados y lo martirizaron y lo crucificaron y lo clavaron? La sangre de un holograma fue derramada en la cruz. ¿Cómo es posible eso? Qué ilógico, ¿verdad? Pero hay gente que cree eso. Hay otros que dicen que el Señor Jesucristo comenzó a existir el día que fue concebido en el vientre de María. Tampoco, hermanos, aquí está claro. El verbo era Dios y Dios es eterno. En el principio era el verbo. ¿Y quién es el verbo? Bueno, el versículo 14 nos lo aclara. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y miren qué bonita esta expresión que utiliza el apóstol Juan. Y vimos su gloria, él lo pudo ver. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pablo nos está transmitiendo acá, hermanos. Pablo, le digo Juan, que no me corrijan, ¿no? Juan está transmitiendo acá, hermano. Una verdad que a todas luces se puede ver.
Las Sagradas Escrituras están dedicadas al Señor Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis está revelado el Señor Jesucristo ahí. Por eso Él es el Verbo de Dios. Y ese verbo, ese del que los profetas hablaron, ese del que el profeta Isaías dijo, un niño nos es nacido, niño nos es dado y el principado sobre su hombro y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es este del que Juan está hablando acá. Ya se hizo carne, ya vino al mundo en forma de humano y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Él nos está dando aquí la respuesta que muchos en ese tiempo estaban buscando. Muchos estaban esperando al Mesías. Muchos decían, ¿cuándo el Señor irá a cumplir esa promesa del Mesías? Pero el apóstol Pablo, el apóstol Juan, no me corrigen, bueno, nada más. El apóstol Juan dice, el verbo se hizo carne, ese Mesías, ese ungido de Dios, ese que estábamos esperando, ese niño que nos iba a nacer, ya nació y habitó entre nosotros y pudimos ver su gloria, gloria como la del unigénito, y lo vimos cumplir también con su promesa de redención. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto mismo dijo Juan dos capítulos más adelante, ¿verdad? En el capítulo 3. El apóstol Juan nos está revelando ahí, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, la deidad del Señor Jesucristo, de ese ser que vino al mundo. Él nos está aclarando acá, por si había alguna duda, de que aquel del que los profetas hablaron, el verbo de Dios, la palabra de Dios, se había consumado ya en la existencia de ese ser que vino envuelto en carne igual a la suya y a la mía, con corazón, con estómago, con pulmones, con dedos, con sangre corriéndole por las venas, con cerebro. Ese que vino al mundo en forma de hombre era del que todos los profetas venían hablando desde la antigüedad. El apóstol Juan acá, yo me imagino el gozo que el apóstol tenía cuando estaba escribiendo esto, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo lo estaba inspirando. Me imagino que después de escribirlo le dio una leída y dijo, qué barbaridad, cuánta bondad, cuánta misericordia de parte de Dios, cuánta revelación de parte de Dios. ¿Se imaginan ustedes cuando este evangelio empezó a difundirse en la iglesia primitiva y los hermanos de la iglesia primitiva empezaron a leerlo y empezaron a gozarse en esa gran verdad que estaban recibiendo en sus manos? Aquel del que habíamos escuchado en todas las profecías ya vino al mundo, se hizo hombre, cumplió con la misión de redención en la cruz del Calvario voluntariamente, porque nadie lo obligó, se entregó en la cruz para poder pagar por nuestros pecados, porque nosotros no teníamos capacidad de salvarnos por nosotros mismos, pero vino Él, el Cordero de Dios, y se entregó en la cruz del Calvario para poder pagar por nosotros. Hermanos, el Evangelio de Juan es sumamente especial. Pero realmente siempre les digo, cada vez que toco un libro de la Sagrada Escritura, siempre les digo que es especial porque a mí me parecen especiales, no sé ustedes, ¿no? Pero a mí me parece que esto que escribió el apóstol Juan, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, refleja tanta verdad para nosotros, pero al mismo tiempo refleja tanto amor de parte de Dios para nosotros. Bueno, de hecho a Juan se le llama el apóstol del amor, porque en sus escritos se manifiesta reiteradamente el amor de Dios para nosotros, como
como su creación y ahora como sus hijos, una vez que reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. El apóstol Juan, bueno, realmente el Señor lo utilizó y nosotros podemos ver en el apóstol Juan que sucedió lo mismo que acontece con todos nosotros. Hay un proceso de evolución, porque se acuerdan ustedes quién era Juan. Él se menciona, se atribuye un título de bonito, del discípulo amado. Qué bonito. O sea, que se imaginan cuando él se dice así mismo, el discípulo amado. Todos nosotros somos discípulos amados del Señor, porque el amor del Señor se manifestó para todos nosotros. Todos nosotros tendríamos que tener esa conciencia, somos discípulos amados del Señor. Todos los que hemos creído y hemos sido salvos por causa de la obra del Señor Jesucristo. Pero también Juan era aquel que le decían los Juanerges a él al hermano. ¿Se acuerdan de eso? Eran impulsivos y agresivos. También Juan era aquel que su mamá fue a donde el Señor y le dijo: Señor, cuando estés en tu reino, pone a Juan a un lado y a Juan al otro. Ahí gobernando contigo. Y si ellos dejaron que la mamá hiciera eso, que en ellos había un poquito también de ánimo, de exaltación, ¿verdad? Ese era Juan, imperfecto igual que nosotros, pero miren cómo Dios lo usó después, al punto que escribió este evangelio, y reitero, inspirado por el Espíritu Santo, pero siendo él un instrumento en las manos de Dios que se dejó usar, que hizo, bueno, no solo escribió este evangelio, también escribió las epístolas de Juan, también el Señor le reveló el Apocalipsis, un siervo de Dios, así como todos los que en este momento estamos acá, vivos, y tenemos oportunidad de servir a Dios en el área que el Señor nos pone. Nosotros ya no vamos a escribir un evangelio porque la Biblia está completa, la palabra de Dios y la revelación de Dios se hace cerró. No hay necesidad de mayor revelación, de más revelación. Pero, ¿cuántas cosas hay que hacer en la iglesia de Dios? ¿Cuántas cosas están pendientes de hacer en este mundo en beneficio de todos los que van a venir al arrepentimiento y van a creer en nuestro Señor Jesucristo? Hay mucho por hacer, independientemente si usted es hombre, mujer, joven, adulto, anciano. El Señor sabe cómo lo puede usar y el Señor lo puede usar si usted reconoce al Señor como su Salvador y si usted reconoce la autoridad del Señor sobre usted, sobre su vida. Si usted identifica que la palabra de Dios señala y señala por todos lados al verbo de Dios, que es el Señor Jesucristo, al Redentor, al que entregó su vida en la cruz del Calvario para que usted obtuviera paz con Dios. Porque aunque usted quiera ser el mejor, aunque usted quiera ser el inmaculado hombre o mujer, siempre va a cometer errores porque hay una naturaleza humana que usted lo traiciona. Por mucho que usted se hubiera lavado y lavado con sus obras son trapos de inmundicia ante la justicia de Dios. Pero tenía que venir un ser justo, perfectamente justo, completamente justo, completamente inmaculado, para presentarse ante Dios y decirle: Señor, me ofrezco yo en lugar de este, porque este no se va a salvar.
por sus propias obras no puede salvarse, pero yo lo puedo salvar entregándome yo en lugar de él. Y la buena noticia de esto, hermanos, es que el Señor aceptó ese sacrificio. Y por causa de ese sacrificio, por causa de esta obra de amor inefable, es que el día de hoy nosotros podemos decir, ahora yo soy un hijo de Dios, ahora yo gozo de la esperanza viva de que un día estaré junto al Señor Jesucristo, gozando de la vida eterna. Ahora entiendo que el Señor Jesucristo puede transformar mi corazón de piedra a un corazón de carne y hacerme una nueva criatura. Que Él es el que tiene la capacidad, no soy yo el que voy a moldear mi corazón. Bueno, eso ya sucedió con los que hemos creído en el Señor. El Señor nos transformó, nos ha hecho nuevas criaturas. Pero si usted todavía no goza del privilegio, no goza del placer de disfrutar de la paz que Dios da cuando uno sabe que ha creído en el Señor y que ahora sus pecados han sido perdonados y que es salvo, pues yo creo que hoy es un buen momento para que usted vaya al Señor en oración y le diga, Señor, entiendo que yo no tengo capacidad de salvarme, que lo que me merezco es la muerte eterna en el lago del fuego, porque soy pecador, pero que tú me das la posibilidad de ser salvo por medio del Señor Jesucristo. Y creo que el Señor Jesucristo vino al mundo, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, entregándose en la cruz, sacrificándose y derramando su sangre, para que esa sangre pudiera lavar nuestros pecados para siempre. Que el día de hoy yo puedo presentarme a ti, Señor, y apelar a esa sangre y a ese sacrificio del Señor Jesucristo para que me perdones y me des vida eterna. Eso es lo que le conviene hacer al que todavía no goza de la salvación. Pero para entender eso, para poder hacer eso, mejor dicho, hay que entender esto que el apóstol Juan nos ha dejado claro acá. Todo lo que había sido manifestado, las profecías del Antiguo Testamento, la palabra de Dios, el verbo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Les dije que esa palabra logos que utilizó el apóstol Juan era una palabra, bueno, utilizada de una manera muy sabia. Entendemos que el Espíritu Santo lo inspiró, ¿verdad? Porque no solo afecta al pueblo de Israel, que apelaba a esa palabra de Dios, ¿verdad? Ya hablamos de la palabra de Dios, lo que decían los salmos, lo que decían los profetas, sino que también para los gentiles tenía una aplicación esa palabra logos, porque los gentiles, ellos utilizaban esa palabra para describir ese agente intermedio por el cual Dios creó las cosas materiales y se comunicaba con ellas. El logos para los griegos, en su cosmovisión, en su visión de todo el universo, de las realidades del universo, porque ellos creían en varias realidades, ellos entendían a logos, o a la palabra, como ese puente trascendental entre la deidad y ellos, entre lo inmaterial y lo material. Por tanto, entonces, los lectores griegos de esta carta podían entender ese término logos y a ellos venía esa idea de esa mediación que existía entre Dios y los hombres por medio de esa palabra. Entonces tenía una doble aplicación, tanto para el pueblo de Israel como para los gentiles. Los gentiles relacionaban esa palabra también
con esa mediación entre Dios y el hombre. Ahora, estoy seguro que cuando leyeron ya el versículo 14, ya la cosa se les fue, la idea se les fue ampliando, donde ellos vieron que aquel logos se había hecho carne. No es esto, el logos, ese mediador, esa mediación entre Dios y el hombre, vino en forma de hombre. ¿Cómo es esto? Averigüen qué es lo que pasa y empiezan a leer el Evangelio de Juan y empiezan a ver quién es el logos, el Señor Jesucristo. Hermanos, la fe nos viene por el oír y el oír la palabra de Dios, el logos de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿A quién representa las Sagradas Escrituras? El Señor Jesucristo. Él tiene toda la honra y la gloria de nuestra salvación. Él merece que nosotros lo exaltemos sobre todo nombre. Él merece que nosotros lo veamos como realmente Él es, la deidad, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho carne, Dios manifestado en carne. Y ese Dios manifestado en carne, antes de entregarse voluntariamente en las manos de esas personas que lo torturaron, lo maltrataron, lo injuriaron, lo escupieron, lo insultaron, le clavaron una corona de espinas en sus sienes, le arrancaban la barba, así, a pura presión, lo lapidaron. Ese Señor, antes de pasar a ese momento, Él dejó establecido que todos los que lo siguiéramos, lo recordáramos, conmemorándolo en una acción, que es lo que vamos a realizar ahora, la Cena del Señor. Por medio de la Cena del Señor, estamos reconociendo que aquel verbo se hizo carne, porque la Cena del Señor representa su carne y su sangre, porque Él mismo lo estableció así. La Cena del Señor representa que Él vino físicamente, se entregó en la cruz y fue sacrificado. Y su sangre fue maltratada, su carne fue maltratada hasta el punto de la muerte y su sangre fue derramada para expiar nuestros pecados. Así que vamos a comenzar ahora en esta segunda parte de este momento especial de hoy. Y vamos a pasar entonces a la celebración de la Cena del Señor. Le pido a los hermanos del coro que se vayan acercando, a los hermanos que nos sirven los elementos que se vayan acercando también. Y vamos a hablar sobre esto. ¿Qué representa la Cena del Señor? Bueno, la Cena del Señor, como les dije, fue establecida por el mismo Señor Jesucristo. Él partió el pan, Él entregó el vino a sus discípulos y Él dijo, haced esto en memoria de mí. En memoria de Él vamos a realizar este momento de comunión, que vamos a compartir los elementos que Él dejó instituidos. Es necesario que cuando tomemos la Cena del Señor, hermanos, estemos en una condición digna. No hay que tomar la Cena del Señor indignamente. ¿Y qué implica estar en una condición digna? En primer lugar, reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, haber creído en el Señor Jesucristo, entender que Él es nuestro único y suficiente Salvador, entender que el Señor se entregó en la cruz y creer que solamente por Él podemos encontrar paz y comunión con Dios. Tenemos que
tener esa conciencia. En caso de no tener esa conciencia, de no haber creído en el Señor Jesucristo plenamente y no descansar en la fe del Señor Jesucristo, no estamos en condiciones de tomar el Señor. Tenemos que estar en paz con nuestros hermanos, con el mismo Dios. Podemos ir en este momento confiadamente al trono de la gracia a pedir perdón al Señor. Y por eso le pido ponerse en pie. Porque todos tenemos luchas y cometemos errores. En este momento, hermanos, es un momento solemne. Tenemos que ir al Señor y decirle que nos limpie para poder tomar esta cena del Señor de manera limpia. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, estamos acá reconociendo tu amor, entendiendo, Señor, que tu promesa de Edén se cumplió cuando el Verbo se hizo carne. Señor, venimos a ti apelando a tu amor, a tu justicia, a tu perdón. Señor, somos pecadores, cometemos errores todos los días. Límpianos, Señor. Permítenos estar en este momento en paz plena contigo. Ayúdanos en nuestras luchas. Ayúdanos a vencer, Señor, todas esas tentaciones y esas situaciones que nos agobian. Limpia nuestro corazón. Quita de nuestro corazón todo rencor y toda maledicencia. Ayúdanos, Señor, a poder estar en condiciones dignas, con gozo, celebrando este momento especial en tu iglesia. Ponemos en tus manos, Señor, este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a entonar el himno mientras los hermanos compartan los elementos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos del firmamento de las estrellas vi, al oír tu voz en los corrientes sueños y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Señor, déjame a su presencia, anunciar al cielo exterior. Le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción.
cuán grande es Ya todos tienen sus elementos, hermanos. Vamos a proceder entonces a realizar la comunión de los creyentes, la cena del Señor, que vamos a utilizar como texto guía. El versículo o el texto, el pasaje que está ubicado en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Ya tienen todos sus elementos, hay alguien que le da falta. Hace falta. El apóstol Pablo dio instrucciones en esta carta al pueblo de Dios, ¿verdad? Podemos ver lo que él escribió acá en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Oramos el Padre, en memoria del Señor Jesucristo. Continúa diciendo así mismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa. Y cierra diciendo: así pues, todas las veces que comiereis el pan y bebiereis la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Está esperando usted la venida de la Gloria a Dios. Vamos a orar. Damos gracias, Señor, por habernos permitido ver en tu palabra quién eres tú, cómo tú te has manifestado por medio del Señor Jesucristo, cómo te manifiestas también por medio del Espíritu Santo. Señor, te agradecemos por este día en que hemos podido compartir la comunión del Señor. Y también porque hemos compartido como congregación una jornada. Ayúdanos, Señor, a poder ser instrumentos tuyos y seguir pregonando tu santo evangelio. Ponemos en tus manos a toda nuestra congregación, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.